¿Ya? Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Saludo a todos los hermanos y agradecer también a todos aquellos predicadoras que han dedicado un tiempo en la semana a la exhortación de la palabra del Señor. El Señor sabrá retribuirles, como también a todos aquellos que en esta semana van a ser usados por el Señor. Confiar que Él pondrá una palabra en nuestros labios. En el día de hoy yo quisiera reflexionar en la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo número 37, versículo número 20. Voy a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor para nuestra vida. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Que Dios nos bendiga. Tenemos la historia de José, que en el tiempo del cautiverio mismo, de Babilonia, como posterior al cautiverio, los israelitas echaban mano a la historia de José, al proceso de vida que vivió José, para demostrar y para tomarse de aquello que Dios siempre triunfa en medio del mal. Puedo decir, la transformación del mal hacia el bien de parte del Señor. Y el Señor es el único que puede cambiar lo malo o tomar una situación negativa para poder bendecir a los suyos. Que Dios nos bendiga. Independiente de la situación, de la maquinación, en este caso de los hermanos de José, que lo que dice el texto, a ver, ¿cómo vamos a ver qué serán los sueños? A ver si es tan verdadero que él iba a ser honrado por el Señor y nosotros íbamos a estar bajo su gobierno. Que Dios nos bendiga. Yo pregunto, hermano, en este momento, ¿en qué cosas nosotros nos fijamos para decir el Señor y la mano de Dios está bendiciendo nuestra vida? Cuando lo aplicamos, por lo general centramos que aquel hermano o aquella persona que está siendo prosperada económicamente, que está con una salud estable, que tiene una familia bien constituida, que tiene un buen trabajo, en fin, centramos en estas cosas que para nosotros son buenas para catalogar que Dios sí está bendiciendo a las personas o a la iglesia en particular.
Que Dios nos bendiga. El plan de Dios era precisamente bendecir a José porque tenía un propósito definido con la vida de este joven, que estando en el seno de su familia, Jacob siendo el padre, Raquel siendo su madre, fue el regalón, podríamos decir, de la familia. Gozaba del cariño de la madre, del padre. Y como una manera simbólica, el padre le hace un regalo que consistía en una túnica. Y esa túnica de colores era como para dar relevancia del cariño que tenían por José. Por tanto, José, cuando sueña, no esperaba que el plan y el propósito de Dios para su vida se iba a llevar a cabo de esa manera tan dura, tan trágica, tan dolorosa, que la propia familia fue usada para que José viviera esta situación tan trágica. Porque los sueños de José decían que los hermanos, o hacía ver, se inclinaban delante de él. En otras palabras, que los hermanos lo iban a reconocer, lo iban a poner en alto. Pero cuando se ve en esta situación, puedo decir en esta tarde, a la luz de la palabra del Señor, que Dios estaba formando su carácter, porque tenía planes con este joven. Y una de las cosas que el Señor le enseñó a José, primero fue en depositar toda la confianza en el Señor. No tanto en lo que él era, lo que iba alcanzado en la parte educativa, más bien toda la confianza en el Señor. Como lo dice el libro también de Génesis, en el capítulo 41, un poquito más adelante, versículo 16, que yo le voy a dar lectura. Frente a la pregunta de Faraón, este joven responde. Dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. En otras palabras, estaba diciendo, yo confío plenamente en mi Señor, que Él tiene una respuesta, y la respuesta que yo voy a dar, la salida que yo voy a dar, no es mía, sino es puesta en mi corazón por Dios. No está en mí. Dios será el que dé respuesta a todas las dudas que tenía Faraón. Frente a este texto, José pudo, como dije anteriormente, hermano, poner toda su confianza en el Señor. Otra forma de formar el carácter en José, puedo decir que José fue una persona resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que la traición de sus hermanos, que la venta de sus hermanos que querían matarlo, lo que significó para él estar en una cárcel, estar
viviendo situaciones difíciles, no porque se lo buscó, sino porque generó envidia en su familia, porque el Señor tenía los ojos puestos en José. Por tanto, hermanos queridos, la traición, la humillación, la cárcel, la palabra no entra tanto en los detalles, sino en las cosas generales que vivió. Pero él fue quitado de un momento a otro del cariño que gozaba en el seno de su familia, de su padre, de Jacob, de su madre. Y de un momento a otro se encuentra en una situación tremendamente difícil. Esclavo, habrá pasado hambre, humillaciones, pero eso no se enraizó en el corazón de José, sino que a través del dolor podemos sacar la lectura de que José y sus hermanos pudieron, hermanos queridos, ser bendecidos a través de la traición de ellos y la humillación de José. El Señor bendijo y hubo un cambio en esta familia. Que Dios nos bendiga. Por tanto, podemos decir, fue resiliente. Y un tercer aspecto que el Señor enseñó a José es olvidar el pasado para poder perdonar. Y esta palabra de olvidar implica, hermanos queridos, no acordarnos más de las cosas que probablemente hemos vivido, que nos han traído amargura. Yo cuando miro la sociedad que estamos viviendo, hace casi más de 37 años que vivió este país un golpe de Estado, y hasta el día de hoy los padres han ido enseñando, han ido transmitiendo esta amargura que vivieron, independiente que a lo mejor le han quitado un ser querido, pero aún sigue viva esta herida. Yo como pastor de la iglesia he aplicado esta palabra a mi vida de olvidar el daño que muchas personas, queriendo con intención o sin intención, han causado a mi vida, pero desde el momento que el Señor salió a mi encuentro, ayudado de Él, soy capaz de perdonar en el Señor a todos aquellos que en algún momento me hicieron daño. ¿Usted se imagina cómo podría yo predicar, vivir, guardando rencor y odio a la iglesia, que muchas veces ustedes mismos son instrumentos para hacer daño en palabra o acción hacia su pastor? Por tanto, José, un tercer aspecto fue perdonar. Porque también debo decir que cuando uno perdona, es el pie inicial para crecer en el Señor, para avanzar en el Señor. Amados hermanos, cuando tenemos una visión de esta realidad que estamos viviendo, yo le hago una pregunta a usted en el Señor en este momento. ¿Podrá el Señor cumplir en este momento, en este tiempo, lo que a usted le ha prometido? ¿Qué le ha prometido el Señor a usted a través del tiempo que usted lleva en el Evangelio? ¿Siente que esa promesa
se ha ido alejando de su vida. Siente que desde el momento que el Señor lo llamó, empezaron las pruebas, o el Señor le dijo: hijo, yo te bendeciré. Y más que ser bendecido, probablemente usted ha sentido que ha vivido situaciones difíciles, siente que los demás avanzan y siente que usted se va quedando en el mismo lugar, bajo las mismas circunstancias, mientras que todos los demás empiezan a avanzar. Yo le quiero decir una cosa en el Señor. El testimonio de José, todo lo difícil que pasó, él se transformó, hermanos queridos, en una bendición de Dios en medio de sus tribulaciones para los demás. Cuando estuvo en el palacio de Potifar, fue una tremenda bendición para esa casa y todos los habitantes. Cuando estuvo, hermanos queridos, en la cárcel, en medio de ese dolor se transformó en una bendición, en un canal de bendición para aquellos hombres que estaban ahí. Y cuando el Señor lo elevó a ser el segundo a bordo después de dirigir Faraón a Egipto, se transformó en una bendición para todo Egipto y para todos los pueblos vecinos. Por tanto, amados hermanos, si usted siente que está aproblemado, a lo mejor esta situación puntual que estamos viviendo, la privacidad de salir, probablemente muchos se sienten ahogados, frustrados. Muchos se sienten en este tiempo preocupados. ¿Qué va a pasar con sus fuentes de trabajo? Probablemente muchos se están enfermando psicológicamente. Y muchos están evadiendo esta situación consumiendo alcohol de una manera aumentada. ¿Cómo usted se siente en este momento? Por eso yo le hago esta pregunta. ¿Siente usted que Dios en este tiempo, independiente de lo que estamos viviendo, cumplirá lo que a usted le ha dicho? Que Dios nos bendiga. ¿O siente que estas promesas se están alejando? Si bien es cierto, dice que días mejores no vendrán, pero para los que no creen en el Señor, porque la condición social, el caos, hermanos, moral, económico, político, tienden a frustrar a la sociedad, independiente de lo que pueda estar viviendo. La palabra del Señor dice: para los que confían en Él, todas las cosas redundan para bien. Por tanto, usted debe descubrir en este tiempo que ha tenido para meditar, para quietarse, más que estar depresivo, usted debe estar contento con el Señor. Ser una bendición para sus hermanos, ser de bendición para su familia. Que Dios nos bendiga. Dios sigue trabajando. No se preocupe, hermano querido. Mire lo que dijo Faraón en el
verso 38 del capítulo 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Mis hermanos queridos, lo importante es que el Espíritu de Dios siga estando en nosotros. La única manera que los demás reconocerán que Dios guía nuestra vida, que el Señor cumplirá los propósitos. No se olvide que cuando el Señor lo llamó, es porque tuvo un propósito que aún lo mantiene en usted. Cuando la madre de José, Raquel, no podía tener hijos, el Señor le prometió que tendría un hijo estéril. Y cuando el texto habla que el Señor dice en el capítulo 30, versículo 23, y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Dios nos bendiga. En otras palabras, todo lo que vivió por no tener un hijo, cuando el Señor le dio la bendición de tener un hijo, fue motivo para decir que Dios borró, quitó esta carga que llevé por tantos años. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. La palabra del Señor, y para nosotros en este tiempo, marca dos cosas que yo quiero puntualizar. Frente a esta situación, cuando estamos viendo una sociedad que está sufriendo, a través de la televisión vemos como muchos hombres de otros países llegaron a Chile a buscar un mejor bienestar de vida. Y hoy los vemos devolverse a sus tierras, imposibilitados de salir de la frontera, durmiendo en la intemperie, pasando hambre, frío, humillaciones. ¿Cuántos de aquellos también son hijos del Señor? Generalmente, hermanos, nosotros tendemos a hacer responsable a Dios por el dolor humano, por un lado, o decir, ¿por qué Dios permite el dolor y el sufrimiento? Dios nos bendiga. Pero nosotros como iglesia, como hijos del Señor, debemos darle un sentido al sufrimiento que podamos estar viviendo o al dolor que podamos ver. Un sentido a que todo lo que Dios hace es bueno. Un sentido quiere decir tener claridad. ¿Por qué Dios, a veces nos preguntamos, por qué Dios permite que los justos sufran? ¿Por qué Dios permitió que José viviera aquellas situaciones tan desgarradoras? Porque a través de aquellas cosas el Señor quiere purificar la vida de nosotros. Quiere el Señor que nos acerquemos más a Él. Quiere el Señor que tengamos un crecimiento en su palabra, en su servicio.
Quiere el Señor que aprendamos a espiar, como dije anteriormente, a perdonar lo que probablemente nos han hecho. Dios nos bendiga. Y como segundo punto, la condición social, la maldad del hombre, no serán impedimentos para los designios de Dios. Mis hermanos, ¿cómo se encuentra usted en esta tarde? ¿Siente que el Señor está con nosotros, con usted? ¿Siente que el Señor ha estado proveyendo lo necesario? ¿O siente que el Señor lo ha estado dejando? Cada vez, hermano querido, que brindamos servicio a Dios, cada vez que alabamos su nombre, debemos servir a Dios por lo que Él representa en nosotros, por lo que Él es para nosotros. Porque sin Dios nosotros no somos nada, pero Él sigue siendo Dios aunque yo no le sirva. Y no debemos alabarle por lo que tengamos. Mientras más bendecido, más alabo por lo que somos. Y porque eso no debiera ser. Al Señor debemos servirle, buscarle, adorarle, entregar nuestra fuerza, nuestra vida por lo que Él es. Porque si lo hacemos por lo que tenemos, por las bendiciones que hemos recibido, hoy podremos estar bendecidos y le alabo con gozo y alegría. Pero si mañana la situación cambia, si le servimos por lo que somos, lo que tenemos, también cambiará la adoración, la búsqueda, la permanencia en el Señor. Que Dios nos bendiga. Esta historia bíblica nos deja esta enseñanza, hermanos queridos. Dios, si te ha dicho que te va a bendecir, no se sujeta a los tiempos. Dios lo cumplirá. Si te ha dicho que va a estar contigo, es porque así es. Independiente como se asomen los tiempos, que el panorama social, económico, político y aún religioso nos generan grandes expectativas, usted y yo debemos permanecer con nuestro servicio, con nuestra fidelidad, con nuestra adoración al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Esta palabra nos pone, hermanos queridos, en este espejo, para mirarnos cómo hemos venido actuando, para hacernos ver, mirarnos hacia adentro, si realmente experimentamos el sufrimiento como un medio para nuestro crecimiento, en los aspectos que he dado mención anteriormente, en la formación de tu carácter, en que tú puedas tener una confianza en Dios. Así como viviste el día de ayer esta situación, la podrás enfrentar y vivir el día de mañana ayudado del Señor. Ser capaz de sobreponernos a todo lo que pueda estar
aconteciendo y pueda seguir viniendo. Para los que no creen en Dios, tiempos mejores no vienen. Pero para los que hemos creído en el Señor, tiempos mejores tendremos. Siempre el Señor, y como dice, Él transforma el mal en algo positivo. Es el único. Nadie puede hacer aquello. Simplemente el poder de Dios que revierte la condición. Ya vemos que José, después de haber sido traicionado, vendido, esclavo, en la cárcel, se transformó en la bendición que Dios tenía para sus hermanos. Y como ambos aprendieron que Dios cambia la condición, transforma lo negativo a algo positivo. Que Dios te bendiga, que Dios les ayude, que Dios nos bendiga a todos, sin ninguna excepción. Y yo le invito a tener confianza en el Señor, que a los que temen su nombre, Él los cuida, Él provee. Mis hermanos, mis hermanas, este es el mensaje bien reducido, bien acotado, pero considero que en medio de los problemas que salió el pueblo de Israel, de aquel cautiverio en Babilonia, vieron a la luz de este testimonio de José que Dios mantiene su poder independiente de las circunstancias que se puedan estar viviendo. Así como ellos aferraron a este mensaje y lo atesoraron, nosotros en este tiempo, con lo que estamos viviendo, atesoremos y pongamos en práctica lo que es su palabra. Dios nos bendiga. Les invito a que tengamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos dirigimos a tu presencia para darte gracias por esta palabra. Esta palabra, Señor, que esclarece muchas veces las dudas. Y nos preguntamos, ¿y por qué los justos sufren? ¿Por qué usted permite el dolor? Pero a través de ella usted nos ha respondido que desea que tu pueblo, su iglesia, se perfeccione cada día, que crezca nuestro carácter, se consolide nuestra fe y nuestra confianza en usted. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos por lo que usted es y no tanto por lo que nosotros somos. Fortalece la vida de tu iglesia, levanta la salud física como del alma de los que están enfermos y supla todas nuestras necesidades. Cuida de los niños, guárdalos, Señor, como también de todos nosotros. Estamos confiados en ti, por Cristo, su Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, hermanos queridos. Reciban un abrazo fraterno de su pastor y que Dios los bendiga.